Un monstruo del periodismo viene a verme. Que, por cierto, detalles. Antes, Juan y yo hemos dicho, cuando aparezcamos juntos en el plano, nos damos la mano y hemos dicho, queda un poco raro. Entonces vamos a hacer otra cosa. Y así queda como si nos hubiéramos cruzado por la calle, ¿no? De repente, pues es verdad que estrechar la mano, Sí. vamos a hacerlo con la bandera de Arabia Saudí de fondo. Sí. Es verdad que parece que estamos en medio de algo turbio, que precisamente no es lo que queremos explicar. Hoy venimos a hablar, Javi, de Arabia Saudí, el Mundial de 2034, que es una noticia que tuvimos la semana pasada, se confirmó oficial y queremos un poco explicar los entresijos de todo esto. Y tú, así, a bote pronto, Top 3 Arabias. top 3 Arabias. Arabia Saudí, Arabia Nortí. Y Arabia no preguntes. Sí, Nestí también. Qué rico, ¿eh? A ver si nos mandan algo. ¿Por qué crees tú que Arabia Saudí ha optado y ha ganado la candidatura del Mundial 2034? Porque, no sé si lo sabíais, pero es que Arabia Saudí va a organizar, va a albergar el Mundial 2034. Ya sabéis que el 2030 se va a celebrar en España, Marruecos y algunos partidos en Sudamérica. Y ahí te lanzo la pregunta, Juan. Pues una pregunta que recojo y que yo creo que tenemos que empezar por el principio, y es por qué un país como Arabia Saudí, que muchos de nosotros no lo ubicamos precisamente como un país futbolero, como un país precisamente pionero en este deporte, está interesado en organizar una Copa del Mundo. Y aquí tenemos que sacar un término que probablemente a mucha gente ya le suene incluso familiar, aunque es un término moderno, un poco técnico, que es sport washing, que es esta forma que tienen países como los propios Arabia Saudí, como Qatar, como Rusia, China, de utilizar el deporte para lavar su imagen pública y, digamos, un poco legitimarse a nivel internacional. Esto significa, a efectos prácticos, no necesariamente que de repente Arabia Saudí todos vayamos a pensar que es un estado fantástico y que es una maravilla vivir allí, porque ya sabemos que tienen bastantes avances que hacer en términos de derechos humanos, pero sobre todo es una cuestión para buscar aliados estratégicos, que esto es una cosa que ha sido fundamental en el apartado del deporte y en la cual ha seguido mucho la estela de Qatar. Ya sabéis que, bueno, yo personalmente dirigí un documental acerca de este... ¿Has dirigido un documental? Dirigí un documental sobre Qatar. Que hasta tiene un premio. Tiene un premio, solo uno, pero es un premio Debería que, oye, tener más, menos, pero bueno. menos es ninguno. O sea, es verdad que yo no tengo ninguno. Claro, y yo tengo uno. 1-0. Se podría decir que tengo más que tú. Sí. En el caso de Qatar y Arabia Saudí, lo que tienen, por ejemplo, son grandes premios de Fórmula 1. Pero aquí lo que vemos en esta imagen que ya tenemos aquí en el video wall es la estrategia de imitación de sus vecinos. Arabia Saudí ha visto que Qatar, que es un país mucho más pequeñito, con muchos menos recursos, de repente les ha adelantado por la derecha en todo lo que tiene que ver con ese sport washing, con la utilización del deporte para un poco lavar su imagen, sobre todo importante para Arabia Saudí después de que se produjese el asesinato de Jamal Khashoggi, ya sabéis, un periodista muy crítico con el régimen saudí y principalmente con el príncipe Mohammed bin Salman, que es el que dirige todo el país. Y a partir de entonces, como han causado muchas fricciones a nivel geopolítico internacional, necesitaban hacer algo para, un poco, como decimos, insisto, limpiar su imagen. Entonces, en ese sentido, Vía el deporte. vía el deporte, y han utilizado pues muchos de ellos imitando a sus vecinos que les habían pasado por la derecha. Y aquí vemos que es un poco la estrategia, resumido mal y pronto, culo veo, culo quiero, que decimos en España, ¿no? Si Qatar tiene un club de fútbol como el Paris Saint-Germain que compró en el año 2012, pues Arabia Saudí hizo lo propio con el Newcastle en el año 2021. Si Qatar tiene un gran premio de Fórmula 1 que estrena en 2021, el mismo año Arabia Saudí estrena también su circuito de Fórmula 1. Deportes minoritarios, que no todo es fútbol. Por ejemplo, en el caso de Qatar, ya sabéis que controlan un circuito muy importante de pádel, como es Premier Padel, que se ha unificado ya con el que existía en España. Pues lo mismo hicieron los saudíes con el caso del golf. Y llegamos, por supuesto, a la que es, yo creo que la joya de la corona. La joya de la corona. Que es el Mundial. Ya sabéis que se considera por muchos el gran torneo, el gran evento a nivel deportivo mundial, el que más ojos congrega. Qatar, finalmente, pese a las muchas polémicas y muchos problemas, incluso un propio boicot de Arabia Saudí, que intentó boicotearlo todo lo posible para que no sucediese, lo celebró en el año 2022 y hemos llegado al punto en el que la semana pasada efectivamente se confirmó que Arabia Saudí también tendrá el suyo, en este caso en 2034. Exacto. Hablando de pádel, no le preguntéis hoy a Nacho González por nuestro torneo de pádel esta mañana, porque creo que me ha bloqueado en el móvil y todo de lo mal que juego. Sí. Una participación lamentable, por Y tu yo parte, entiendo. te lo he dicho antes y quiero pedirle disculpas públicamente por mi lamentable actuación de hoy en 8 de los 7 partidos, en 7 de los 8 partidos que hemos perdido. No ha sido el 100%, no ha sido el 100%. Al Ha final habido- está siendo una sección muy de números. Yo tengo un premio, tú tienes un partido bueno de 8. Pues
Uno es la cifra. ¿Qué pasa, Javi? Decíamos, y ya por recapitular, vemos que Arabia Saudí, ese es el interés, ¿no? El interés de tener un mundial que ya lo ha conseguido es el de limpiar su imagen a nivel internacional. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, realmente no todo empieza. El plan de Arabia Saudí no era conseguir el mundial 2034. Arabia Saudí era candidata para 2030. Para 2030. Y yo, cuando de repente vi que tan rápido anunciaban a Arabia Saudí para el 2034, cuando era uno de los candidatos para 2030, luego resulta que es que hay una letra pequeña de la que nos vas a hablar. Sí, y todo empieza, esa letra pequeña, con la pelea precisamente por la candidatura 2030. Una candidatura que, como sabéis, y tú bien anticipabas, se ha llevado España junto a Portugal y junto a Marruecos. Estuvo por ahí Ucrania metida junta pero no revuelta durante una época, pero al final ha sido apartada de la candidatura por motivos yo creo que lógicos por la situación que hay en el país. Pero los principales candidatos para pelear por el celebrar el Mundial 2030 eran estos tres grupos que tenemos aquí. Inicialmente, candidaturas conjuntas. Candidaturas conjuntas. España y Portugal, porque ya nadie alberga un Mundial solo. Nadie se quiere comer el marrón solo. Siempre hay que compartirlo. Lo que molaba, a mí me gustaba más cuando era, pues eso, el Mundial de Italia en el 90. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Algunos, yo creo que sí. no se acuerdan. Alguno asiente, alguno no niega ya con la cabeza. Pero decíamos, España y Portugal eran una candidatura muy sólida por reunir todo el voto europeo, porque ya se habían presentado para el 2018, lo perdieron contra Rusia y tenían una candidatura muy bien montada, muy sólida, dos países súper futboleros, dos países con muchos títulos importantes. Luego teníamos otra súper potente, sobre todo por el lado romántico, la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. ¿Por qué? Porque en el año 2030 se va a celebrar el centenario del primer mundial, así que ese componente nostálgico tenía ahí un buen argumento con ellos. Y luego estaba la que yo llamo ya… En Sudamérica fue en Brasil, en el 14. Sí, el último fue el de Brasil, efectivamente, en 2014. Y luego teníamos la candidatura extraña, que es la que montó nuestros panas saudíes, que de repente tenía Arabia Saudí, de la conferencia asiática, a Grecia. Grecia por la cara. País hermanísimo con Arabia Saudí de toda la vida, costumbres, comparten un montón. Y luego Egipto, que también para con Grecia y para con Arabia Saudí, bueno, países prácticamente primos hermanos. O sea, es un triunvirato absolutamente plausible y nada raro. Hay que decir que este era el punto de partida y la pelea estaba bastante reñida, pero vamos a ver cómo hay varios acontecimientos que la fueron decantando a favor de España, Portugal y veremos Marruecos y más lejos de Arabia Saudí. Si vemos en la siguiente diapositiva, eso es el momento clave. La entrada de Marruecos. ¿Por qué esto es fundamental? Porque de repente España y Portugal, que ya sabéis que para elegir un mundial esto se somete a votación y tienen todas las federaciones del mundo que votar por la candidatura que ellos quieran. Normalmente, si hay una candidatura europea, todos los europeos votan esa candidatura. Si hay una candidatura con… Como Eurovisión. Correcto. Guayomuni. Tuapuan, efectivamente, y los vecinos siempre se votan entre sí. Entonces, en este caso, meter a Marruecos saboteaba y muchísimo las opciones de Arabia Saudí porque de repente dividían el voto africano. Y entonces la candidatura de España, Portugal y Marruecos parecía a priori prácticamente invencible. De hecho, esto se conoció alrededor de marzo de este mismo año, 2023. Ya en junio de 2023, como vamos a ver en la siguiente de las imágenes, se produce la sorpresa. Arabia Saudí, que estaba obsesionada con tener un mundial, de repente dice, de manera muy discreta, que no se ven con opciones contra España, Portugal y Marruecos y que se marcha, que ya no opta al Mundial 2030. Algo extraño para los que seguíamos un poco la actualidad de FIFA, ¿no? Un poco de raro porque dices, estos que querían tanto un mundial y de repente se van de manera tan pacífica diciendo, bueno, no tenemos nada que hacer, tal. Y aún más es la sorpresa cuando de repente, ya en octubre, a principios de octubre, conocimos esta noticia que veremos ya en la siguiente de las imágenes, que era que ni siquiera iba a haber votación para el Mundial 2030 y que España, Portugal y Marruecos acordaron con estos tres países latinoamericanos, con Argentina, Uruguay y Paraguay, que harían una especie de acuerdo por la cual no habría votación, España, Portugal, Marruecos se quedan con el Mundial y los otros tres países sudamericanos tendrían simplemente de manera testimonial un único partido. Esta noticia se conoció a principios de octubre de este mismo año. A mí me cuesta creer que aceptasen los países sudamericanos que aceptasen ese acuerdo. Es decir, porque sacrifican la capacidad de tener un mundial entero para ellos
por solo 3 partidos que son de la fase de grupos, un poco por el homenaje, no tenía mucho sentido. De hecho, la gente estaba comentando qué sentido tiene jugar un mundial en varios continentes, a nivel de viajes va a ser un sin Dios, para los jugadores va a ser muchísimo cansancio, a nivel logístico no tiene ningún tipo de sentido. Y mientras todo el mundo comentaba esto, en el mismo comunicado de FIFA en el que se anunciaba a principios de octubre, había una importante letra pequeña, como vemos ahí abajo, en mi pasión por el diseño gráfico, ahí lo veis, una lupita. Graphic design is my passion. Is my passion. Aparte del periodismo, es el graphic design, están las dos. Y ahí vemos que en letra pequeña, con esa lupita, veíamos que había una cosa importante que anunciaba FIFA que tenía que ver con el Mundial 2034 y que dejaba prácticamente vía segura libre para que Arabia Saudí ganase el Mundial. Y aquí es donde vamos a hablar un poco de esa letra pequeña, porque ahora se entiende con esa letra pequeña que… ¿Por qué se habían salido? Claro, pasaba desapercibido para mucha gente. Todo el mundo comentaba, madre mía, un mundial, España, Marruecos, ¿dónde se va a jugar la final? Sin España, Marruecos, ¿cuáles serán las sedes? Pero nadie estuvo atento a que Arabia Saudí, de repente, apenas a los 40 minutos después del comunicado, dijo, yo me presento para 2034. Vamos a ver por qué. En primer lugar, porque FIFA, de manera poco transparente y prácticamente decidido de manera unilateral, avisó de que todos los candidatos que quisiesen optar a organizar el Mundial 2034 tenían que anunciar a FIFA su intención oficial de ser candidatos para el 31 de octubre de 2023. Es decir, para Halloween. Apenas si salisteis el otro día disfrazados y bebisteis en exceso y luego os arrepentisteis al día siguiente y en culpa. Fin. Sucede. Como culpa probablemente debería sentir FIFA por esas decisiones que toma. Y como decíamos, adelantó el proceso que estaba previsto como pronto para 2026. Es que es increíble. O sea, de repente hay una letra pequeña cuando todo el mundo está con dónde va a ser la final. Arabia Saudí dice, vale. Se ha apagado el foco aquí en el bar. 31 de octubre es la fecha límite. Entonces, ¿quién tiene el proyecto montado? Pues el que tenía la candidatura en 2030 y que se ha salido por esa letra pequeña. Pero no solo eso, sino que además vamos a ver ya la última de las diapositivas, es decir, había muy poco tiempo para presentar una candidatura, prácticamente Arabia Saudí era la única que tenía una montada, pero es que FIFA, ya lo explicamos alguna vez, tiene una política de rotación de los mundiales para, en teoría, garantizar que ningún continente tiene en perpetuidad siempre, es decir, que haya uno en Europa, al año siguiente otra vez y al año siguiente otra vez. Es decir, normalmente la regla no escrita es que si, por ejemplo, en Europa hubo uno, como sucedió en 2018, ni en 2022 ni en 2026 debería haber un mundial en Europa, para garantizar un poco que se vaya rotando el torneo. Entonces, si nos fijamos en las últimas decisiones que ha habido, vemos que 2026 se lo lleva Norteamérica y Centroamérica, y en 2030 va a estar tanto en Europa, como en África, como en Sudamérica, lo cual deja la puerta abierta para que en el año 2034 solo puedan optar Oceanía, que me dirás, Nueva Zelanda pues no va a poder montar una candidatura demasiado sólida, o Asia, Australia, que es precisamente donde viene Arabia Saudí. Por lo tanto, a la práctica, y esto es un poco lo que queríamos explicar hoy, Arabia Saudí se quedó con el camino vía libre completa gracias a esas decisiones de FIFA tomadas de manera muy opaca, muy unánime, sin prácticamente transparencia, sin opción a los periodistas a preguntar, sin ruedas de prensa, sin que nadie hubiera metido cámaras para ver dónde se decidió eso, nadie tenía ojos eso, sobre por ejemplo, esa reunión. A ti como periodista, que te… A mí me parece que… ¿Qué te da? Me parece que es desde luego FIFA volviendo a sus viejas maneras de hacer las cosas. Todos nos llevamos las manos a la cabeza cuando en 2010 se produjo esa elección de Rusia-Qatar que desembocó en una cadena de corrupción, escándalos que casi se carga a FIFA. Y creo que con Infantino, que supuestamente llegamos a una fase de renovación, estamos precisamente involucionando en FIFA en cuanto a transparencia, que al final yo creo que es una de las principales causantes de que luego se genere corrupción. La corrupción solo es un síntoma de la falta de transparencia, de la opacidad y de la toma de decisiones en muy poquitas manos. Así que aquí vemos, y nos queda un poco claro, espero, cómo Arabia Saudí se hace con el Mundial 2034, cosa que ya se hizo oficial el 31 de octubre, cuando llegada esa fecha límite nadie se presentó. Australia era la única que podía hacerle sombra y dijo, yo no quiero tener nada que ver. Disfrazaron de candidatos. Y al final, pues efectivamente, Arabia Saudí va a celebrar el Mundial 2034, que seguro va a estar completamente rodeado de polémica, pero como faltan todavía más de 10 años para eso, pues ya lo iremos hablando poco a poco. Espero que estemos igual de bien, Juan Corellano. Yo con menos pelo, seguro. Voy perdiendo. Con los mundiales, mis mundiales se va vaciando la grada y ya los últimos los jugaremos a puerta vacía. Pues a ver qué tal llegamos al 2034. ¿Tú crees que para el 2034 estará todavía Nacher en A Bote Pronto? Bueno, vamos a verlo en el bar. Vamos a verlo en el bar.
Ahí está, nuestro pana Nacher. Nacher, ¿te habías quedado a oscuras o qué? Sí, se había fundido aquí un foco y veo que también estaba pinchado en sonido, lo cual ha sido sorpresa también en el chat. Y para mí incluso también ha sido una sorpresa. Pero bueno, parece que ya el degradamiento que estoy sufriendo laboral se ha parado, se ha estancado aquí y he vuelto a tener luz. Por ahora. Por ahora, efectivamente. ¿Qué nos muy buena cuentas? sección, de Juan, muy buena. La verdad que sí, pero porque Juan Corellano es el titán número 1 del periodismo, de esto llamado periodismo. Que de hecho yo te voy a decir, despídeme. Te pediré que me despidas. Pero no, porque pensaba que íbamos a hablar un poco con Nacher los dos. No, pues quédate tú, quédate tú a hablar con Nacher y yo me voy. Nos despedimos con nuestro saludo. Hasta luego, ya es que parece un poco… Sí, bueno, en fin. Mejor. Hasta luego, Javi. Gracias, Juan. Un fenómeno. Aplauso también para Juan Corellano.